Bienvenidos, comenzamos y que fluya la creatividad. Hola Creative Lovers, ¿cómo estás? Espero que estés teniendo un día excelente. En este video vamos a practicar dos técnicas en el mismo lienzo. Vamos a aplicar la técnica de arrastre y técnica de vertido con un molde. Los materiales que utilicé son un lienzo de 14 por 14 pulgadas, pinturas acrílicas negra, morada, verde limón y amarillo mostaza, un acetato de 4 centímetros por 10 centímetros aproximadamente y aceite de silicón. ¡Comenzamos! Y como primer paso vamos a fondear el lienzo, dejándolo de un espesor mínimo de 2 a 3 milímetros. Si te estás iniciando en esta técnica y quieres saber cómo se prepara la pintura para practicar la técnica de acrílico fluido, en la cajita de descripciones te dejaré el link del video. Pasamos una antorcha para reventar las burbujas de aire. Este es el acetato con el que haré la técnica de arrastre. Si tú no tienes un acetato a la mano, puedes sustituirlo por una radiografía. Ahora pondré pintura en el acetato solamente del lado que voy a arrastrar sobre el lienzo. En cada uno de los arrastres es necesario que limpies el acetato. Para lograr el efecto que estás viendo, necesitamos agregarle a nuestra pintura 3 gotas de aceite de silicón y mezclarlo muy bien. A este efecto en el acrílico fluido se le llaman celdas o células. Ahora con el verde limón les haré una prueba. No le puse aceite de silicón y hice un arrastre. ¿Notas cómo las celdas no se abren? Bueno, ahora agregaré 3 gotas de aceite de silicón a la pintura y lo mezclaré. Y ahora verás cómo el aceite de silicón y el calor activan la pintura y logramos sacar los efectos de celdas. Espero que hasta aquí no tengas ninguna duda. Pero si la tienes, por favor, déjamelo en los comentarios y yo con gusto te responderé. Continuamos. En el centro del lienzo pondré un molde de silicón de 8 ranuras. Empezaré a poner los colores, pero no voy a poner demasiadas capas, porque no le voy a dar movimiento a este lienzo. Y no quiero que me quede un charco de pintura que en el proceso de secado se craquele. Si eres nueva en esta técnica y no sabes a lo que me refiero cuando digo que no quiero que mi pintura se craquele, significa que no quiero que le salgan grietas o cuarteaduras en el proceso de secado. Ya saben que en cada uno de mis videos les comparto un tip de acuerdo a mi experiencia. Y hay varias razones por las que tu pintura se puede craquelar en el proceso de secado. Una de ellas es la que te acabo de mencionar, dejar demasiada pintura sobre el lienzo. La otra es que la consistencia de tu pintura esté más espesa de lo que necesitamos para practicar esta técnica. Esas son las razones por las que tu pintura se craquela o se agrieta en el proceso de secado. Ahora me ayudaré con este utensilio para hacer presión y hacer que la pintura corra hacia el centro. En este punto puedo detenerme o puedo aplicar otras técnicas, por ejemplo, aventar aire con un popote en cada uno de los pétalos o seguir trabajando con esta herramienta. Don't stop. Mientras sigo pintando, quiero pedirte un favor. Necesito retroalimentarme con tus comentarios. Me gustaría saber si la forma en que te explico cómo practicar esta técnica te está haciendo clara o necesito mejorar en algo. Te agradeceré muchísimo si me dejas tu opinión en un comentario. Quiero anunciarte que en mi próximo video te enseñaré
cómo pintar agua con una pistola de pelo. Hasta aquí estoy muy contenta con el resultado, pero ahora le daré unos pequeños detalles con pintura negra. Espero que el resultado final te haya gustado. Si es así, agradeceré me dejes una manita arriba. Espero verte en mi próximo video, pero mientras tanto ya sabes, ¡que fluya la creatividad!